Antes de nada, muchísimas gracias a Xavier Albertí y al equipo del Teatre Nacional de Cataluña por la ocasión de poder dirigirme a ustedes. Mi vínculo personal con la ciudad de Barcelona, con Cataluña, data desde el año 70, cuando me presenté en el Teatre Capsa con El informe para una academia, El pupilo quiere ser tutor, Caspar. Durante años mi vínculo ha sido muy intenso en lo personal y en lo profesional. Con el Teatre Nacional de Cataluña, con Sergi Belbel, el anterior director, y con Xavier Albertí, compañeros profesionales muy admirados y amigos, ese vínculo ha sido también muy intenso. Hemos hecho coproducciones, hemos acogido espectáculos del Teatre Nacional de Cataluña y espectáculos personales de los dos magníficos directores en el Teatre de la Abadía de Madrid. Y bueno, ahora venimos en un trueque con un espectáculo especial que es Celestina, la Celestina que ha producido este año el Teatro de la Abadía con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. ¿Qué tiene de particular Celestina, nuestra, la Celestina? Cuando empecé a trabajar sobre el texto, sobre la obra, y traté de ver y de consultar qué es lo que se había hecho anteriormente, a la par que iba descubriendo capas en el texto y en la obra, me percaté con sorpresa que un aspecto que ya se me iba evidenciando como fundamental había sido soslayado en las anteriores aproximaciones a la obra, y es el contexto judaico en el que surge Celestina, el texto de la Celestina, y que la determina. Trataré de explicar en qué medida la determina. Como saben, la obra se publica en 1503, que nadie me culpe si me bailan las fechas, pero en esa época, por un bachiller estudiado en Salamanca, Fernando de Rojas, que tenía 23 años, jovencísimo. Con esa edad dice que había encontrado un manuscrito, evidentemente un ardid para decirle a la Inquisición que no todo era suyo, y que en unas vacaciones, en 15 días, lo había reformado y había escrito la Celestina. Luego hay una ampliación de la obra cuando ya se la da a leer a sus amigos, la larga, etc. No voy a entrar en más detalles. ¿Quién era Fernando de Rojas? Era un judío converso de la Puebla de Montalbán, cerca de Toledo, en una ciudad pequeña en que se vivía la continua delación, el continuo espionaje de cristianos viejos a cristianos nuevos, los conversos, o a los no convertidos todavía, judaicos, a la caza de quien podría practicar ritos judaicos aún para ser denunciado a la Inquisición. En ese sentido, hay un paralelismo con el mundo actual. Nunca hemos sido, ni estamos, ni más fichados, ni más espiados que en el mundo de hoy, y posiblemente en el pasado en España. Nunca los ciudadanos estuvieron más vigilados, sobre todo la comunidad judía, más vigilados y más en riesgo de delación que esos compatriotas nuestros judíos del siglo XVI. Fernando de Rojas, la obra pasa la censura de la Inquisición, quizás por una razón muy concreta. En ese momento todavía la Inquisición no se había hecho con la totalidad de las conciencias de los españoles. Había huecos, resquicios por los que colarse. Bien, la obra es permitida y la obra se lee en la Universidad de Salamanca, en los círculos de estudiantes, de profesores. Había muchísimos conversos, profesores conversos en la Universidad de Salamanca y muchísimos alumnos conversos. Y también aún no convertidos, judíos, judaicos.
Con el tiempo, La Celestina se convierte en uno de los grandes éxitos de la literatura española en el mundo. Es la primera obra traducida al inglés, a la lengua inglesa, de entre las españolas. Y ese éxito repentino y fulminante lo lleva hasta nuestros días. ¿Qué tiene de particular el mundo de los judíos? El mundo de los judíos que impregna la obra era un mundo absolutamente neurótico porque estaban fingiendo, teniendo que fingir, una realidad social, unos sentimientos de aquiescencia a una religión impuesta, y con el corazón estaban en otro sitio. Ese vivir continuamente repartido y en contradicción está en la obra. Está en los personajes de los criados en su relación con los dueños o con los amos, que es una de las primeras veces que en la literatura universal se expone de manera tan cruda esa relación de poder entre el pueblo bajo y los que tienen el poder y el dinero, cómo se alimenta la rebelión en los de más abajo y cómo los de más arriba, que prácticamente son dos familias de conversos, es muy presumible que el personaje de Calisto es de una familia de conversos y desde luego Melibea es hija de un converso notorio, pleberio, de quien dice la obra que construye navíos, que planta árboles, que levanta torres, cosa que solo hacían los judíos. Bien. Esto impregna la obra y se hace sentir por los pliegues del texto. Es una obra blasfema, se blasfema continuamente y continuamente aparece el fuego como elemento, el fuego que quema. No es casual. No hay mal fuego te queme, se dice en muchas ocasiones, muchas. Hay una apenas oculta crítica rabiosa a la lujuria del mundo eclesiástico católico. Los mayores clientes de la Celestina eran todos sacristanes, obispos, diáconos, frailes. La crítica es feroz y a pesar de eso pasa la Inquisición. La obra nos trae una revelación del mundo como hasta ahora, del mundo de la época, como hasta ahora no había tenido lugar. Por eso tiene ese éxito fulminante en toda Europa. Fulminante. Y lo hace, el autor lo hace en un lenguaje que es una de las grandes creaciones que han surgido de entre aquellas creaciones sobre la lengua que han ocurrido sobradamente, digamos, en las letras españolas. Bien sabido es que el lenguaje, la lengua, la crea el pueblo, pero son los escritores las que la dan forma y la devuelven reformada al pueblo, que a su vez la vuelve a enriquecer y la devuelve a los escritores, los que llamamos las autoridades. Bien, ¿qué hemos hecho en la abadía con ese material de Celestina? Bueno, hay algo muy importante, ¿no? Por una parte, esos judíos vivían como raramente han vivido poblaciones, vigilados, espiados, expuestos diariamente a la delación, porque la delación traía consigo la confiscación y apropiación de los bienes. Unas veces los hacía la corona, pero otras veces los hacía la Inquisición y otras veces la gente era premiada por la delación, cosa que aprendieron muy bien los nazis en el Holocausto y lo hicieron exactamente igual. Por cierto,
el distintivo amarillo ya estaba en esa época y ya se señalizaba a los judíos con distintivo amarillo. Bien, nosotros, el equipo de la Abadía, se ha centrado en hacer que esa enorme intranquilidad, esa neurosis de vivir en perpetua contradicción esté patente en la obra y se haga perceptible, aunque no sea explícita. El arte del teatro tiene esa posibilidad de hacerlo perceptible para el espectador. La obra, por otra parte, es irresistible en su humor y irresistible en su tragicidad. Pocas veces se han escrito dichos, refranes, giros de frases impregnados de tanta vida y de tanto humor. Lo que la Abadía y el equipo que ha trabajado el texto en el que me encuentro como adaptador, hemos intentado conservar el lenguaje, nos parecía esencial, el lenguaje de Rojas, la sintaxis de Rojas, el léxico de Rojas, sin modernizarlo ni sustituir términos que podrían no parecer inmediatamente comprensibles, pero sospechaba yo que, puestos en contexto y en relación y con algo que yo llamo el gesto implícito que hay siempre detrás de la palabra, se harían perfectamente comprensibles, como así ha sido. Por otra parte, en las adaptaciones ocurridas anteriormente de Celestina, siempre se ha modernizado y nosotros hemos optado por no modernizar en absoluto, y la evidencia del éxito y de la asistencia del público nos ha demostrado que era una buena elección. Más allá de ello, nos hemos esmerado en que la acción que transmite la vida de las aljamas, de las alfamas, de los barrios judíos, la vida de sospecha, delación y espía que ocurría en la época, más allá de la buena construcción de personajes que portan la acción y más allá del hecho de que la acción tenga lugar en un espacio escénico elocuente que la permita y realce, ha habido una decisión, que fue una decisión, bueno, tajante, y es que el director de la obra, mi persona, mi modesta persona, decidió interpretar el papel de Celestina. Al ser actor, podía tener alguna justificación. Malo sería que no lo fuera, claro. Pero al ser varón, pues puede parecer una osadía o una excreción de mi ego el haber asumido el papel de Celestina. Y no ha sido ni por excrecencia del ego, ni por un atrevimiento audaz para llamar la atención. El personaje siempre me empezó a atraer de manera irresistible. He conocido a muchas mujeres en el sur, muchas Celestinas, incontables leídas de mano, incontables astrólogas gitanas, incontables correveidiles que estaban habitando mi memoria. Y la intuición era tan potente que dije, voy a hacer Celestina. Por ende, además, me dijo una vez Juan Goytisolo, con quien gran barcelonés y gran hombre del mundo, que Celestina es una morisca, que las alcahuetas eran moriscas, que era un oficio morisco, el nombre ya alcahueta, pues. Y entonces he dotado a la Celestina, mi Celestina, con un acento del sur que tiene que ver también con la mezcolanza en que vivían los españoles, tan mezclados las religiones. Y esto es nuestra Celestina. Yo deseo
que más allá de estas cosas, de los fundamentos del proceder que hemos tenido con la obra, o las explicaciones, que la Celestina comunique, que sea un gozo para el espectador, que lo ha sido hasta el momento, muy intenso, y que sea una alegría para el Teatre Nacional de Cataluña por la generosidad que ha tenido en acogernos. Gracias.